Los comentarios del Sefer Bamidbar. Todos los nombres de los libros de la Torá han sido cambiados y manipulados por los traductores, sin embargo, cada libro lleva el nombre que está en la primera oración del libro, a saber el Yamov/Vayikra y no Levítico. El libro de Éxodo data la llegada al Sinaí 3 meses después de la salida de Egipto. El Mishkan de reunión fue completado 9 meses más tarde, en el primer mes del segundo año, y ahora el libro de Números inicia su relato al mes de este último acontecimiento. 19 días después, Yisrael deja el Sinaí. Números presenta al pueblo de Yahuá moviéndose hacia la tierra que heredarán. Se debían contar los guerreros para determinar la fuerza militar de Yisrael antes de entrar en la tierra prometida. Además, las tribus debían estar organizadas para determinar la cantidad de tierra que necesitaría cada una de ellas, así como también para proporcionar los registros genealógicos. Sin dicho censo, la tarea de conquistar y organizar la tierra prometida hubiera sido más difícil. Este número era sin contar mujeres y niños, ni jóvenes de menos de edad militar, la población total era 2 o 3 millones. El registro de Éxodo dice que los israelitas que descendían de la familia de Jacob se multiplicaron en gran manera. Hay grupos haciendo banderas para las tribus de Israel, pero la escritura no nos da el diseño de dichas banderas, entonces están diseñadas por hombres y el Talmud y no por el Ruach de Elohai. La nación de Israel estaba organizada en tribus por varias razones. 1. Era un medio eficaz de administrar y gobernar un grupo tan grande. 2. Hacía más fácil la división de la tierra prometida. 3. Era parte de su cultura y herencia, la gente no era conocida por su apellido, sino por su familia, clan y tribu. 4. Se podía llevar más fácilmente un registro de las genealogías cuando las tribus estaban juntas. Las genealogías era la única forma de demostrar que uno era un miembro legítimo del pueblo escogido de Yahuá, los hijos de Israel. 5. Los viajes eran más eficientes. Todas las personas conocían el estandarte de su tribu, una especie de bandera, y de esta manera permanecían juntos y evitaban perderse. En otras versiones aparece como Reuel, pero esto es a causa de que la Dalet y la Resh a veces se confunden, son similares. Este debió haber sido uno de los campamentos más grandes que el mundo haya visto. Debió haber abarcado casi 31 kilómetros. Para levantar las tiendas de los 600.000 guerreros, sin considerar a las mujeres y a los niños. Moshe seguramente tuvo dificultades para manejar un grupo tan grande. En las primeras etapas del viaje y en el monte Sinaí, el pueblo fue básicamente obediente tanto a Yahuá como a Moshe. Pero cuando el pueblo abandonó el monte Sinaí, repentinamente comenzó a quejarse, refunfuñar y a desobedecer. Este capítulo cubre el censo de los levitas, quienes en los caps 1 y 2 fueron exceptuados de cualquier tipo de servicio militar en el campamento. Se refiere a la tribu de Levi como los sustitutos de los hijos primogénitos de Israel, a la posición de los campamentos de las familias levíticas, a sus responsabilidades, y a la superioridad de la familia de Aarón y Moshe sobre el resto de los levitas. Ver Vayikra 10, 1, 2, para la historia de Nadab y Abiú. La palabra aquí akraif, traducida traer cerca, y significa presentar los sacrificios ofrecidos a Yahuá. Como ofrenda, la tribu de Levi fue dada totalmente al servicio del Mishkan, por pertenecer a Yahuá. Cuando los israelitas salieron de la tierra de Egipto, la antigua forma de adoración aún estaba siendo observada por ellos, el hijo mayor de cada casa heredaba el oficio de Cohen. En Sinaí, el primer cambio a esta antigua práctica fue hecha. Un sacerdocio heredado en la familia de Aarón fue entonces instituido, Éxodo 18, 1. Pero no fue hasta la escena terrible en conexión al pecado, becerro de oro, que la tribu de Levi se separó como Kadosh y comenzó a ocupar una posición definida, Éxodo 32, 1. La primogenitura religiosa fue entonces conferida a esta tribu, la cual desde entonces estaba dedicada al servicio primero del Mishkan del Testimonio en el desierto y después en el servicio del templo de Shlomo Reyes 8. Ellos fueron seleccionados por su celo por la Tiferet de Yahuá Éxodo 32, 26. Ellos eran los guardianes especiales del Mishkan y después del templo y no tenían herencia de porción de tierra en Israel, Yahuá era su herencia. La palabra en hebreo es peter, abrir, como abrir la matriz.
Pedro abrió la matriz del Israel del pacto renovado en el día de Shavuot en el templo de Yahuwah, no en el aposento alto, en griego significa roca, pero en hebreo es abrir. El campamento ahora establecido, con el tabernáculo de Yahuwah en el medio. La expulsión era fundada bajo varios principios. 1. Por una razón puramente física, porque las enfermedades son contagiosas, y era necesario poner a los afligidos aparte para que las infecciones no fueran comunicadas. 2. Había una razón espiritual. El campamento era la morada de Yahuwah, y en honor a él, quien había condescendido en habitar con ellos, nada impuro debía ser permitido allí. 3. Había otra razón, el campamento era el emblema de la asamblea de Israel, donde nada que es profanado debe entrar, y donde cosas que no son kadosim pueden ser toleradas. Esto aplica a las congregaciones de hoy. Yahuwah incluyó la restitución como parte de su Torah para Israel, un concepto único en esos días. Cuando alguien había sido asaltado, el culpable tenía que restituirle a la víctima lo que le había sido robado y pagar una multa adicional por los intereses. Cuando dañamos a otros, debemos hacer más que simplemente pedir disculpas. Deberíamos buscar la manera de componer las cosas y, si fuera posible, dejar a la víctima aún mejor de lo que estaba antes del incidente. Si hemos sido nosotros las víctimas de algún daño, debemos buscar restaurar el shalom, en lugar de dar rienda suelta a una venganza. Sospecha de la pureza de una esposa, una de las pasiones más fuertes. Proverbios 6:34. Cantos de Salomón. Esto muestra que la mujer israelita tiene que usar velo, como lo dijo Shaul en el capítulo 11 de 1 Corintios. Estos versos fueron cumplidos por Yahushua cuando él bebió el agua de amargura por la mujer adúltera, Yisrael. Juan 19:28-30. Después de esto, sabiendo que todo había cumplido su propósito, Yahushua, para cumplir lo dicho en el Tanaj, dijo: «Tengo sed». Allí tenían una vasija con vino barato y ácido. Así que mojaron una esponja cubierta de hojas de orégano en el vino, y la pusieron a su boca. Después que Yahushua hubo tomado el vino, dijo: «Consumado es». Y dejando su cabeza caer, entregó su ruaj igual. Lo que sigue es la bendición sacerdotal que todos conocemos. Lo que yo me pregunto: los que rehúsan usar el nombre Kadosh de Yahuwah, ¿qué nombre ponen sobre los hijos de Israel? ¿Será que ponen Señor, o Hacemos o quién sabe? No puede estar más claro que lo dicho en el verso 27. Los verdaderos hijos de Yahuwah, los verdaderos hijos de Israel, llevan el nombre de Yahuwah en su corazón y en su boca todos los días de su vida. Aquí se expone claramente que es un requisito para Israel y los hijos de Yahuwah. Si tú como dirigente estás bendiciendo en otro nombre que no sea el verdadero nombre de Yahuwah, estás avisado que estás bendiciendo en nombre de demonios y falsos dioses. No dice así pondrán mi apodo o mi nombre sustituto, dice así pondrán mi nombre, y ese es Yahuwah. Vemos que en toda la escritura se usan lámparas de aceite, nunca velas. La palabra vela no es mencionada en las escrituras. Las velas las inventaron en Egipto y se usaban para la adoración de sus dioses demonios, lo mismo que la iglesia de Roma hace con sus ídolos demonios. Por tanto, debemos usar pequeñas lámparas de aceite, para todas las celebraciones. Algo análogo a toda la tribu de Levi tiene que haber sido hecho, o esto es un acto simbólico, ya que es imposible mecer una tribu completa, porque los levitas eran considerados como una ofrenda a Yahuwah. En 4:3, los levitas son nombrados para servicio en el tabernáculo a la edad de 30 años, y en 1 Crónicas 23:24, ellos son ordenados comenzar su trabajo a la edad de 20 años. Para poder reconciliar esta aparente discrepancia, tenemos que observar: 1. En el tiempo que Mose habla en Números 4:3, el servicio levítico era extremadamente severo, y consecuentemente requería hombres robustos, hechos y derechos para hacerlo. La edad de 30 fue nombrada como el periodo para comenzar este servicio. La parte más pesada probablemente fue intencionada. 2. En este lugar Yahuwah habla del servicio de una forma general, de aquí la edad de 25 es establecida. 3. En el tiempo de David, y después, en el Mishkan estático y el templo, el trabajo laborioso ya no existía, entonces se estableció 20 años.
A esta edad el levita cesaba de sus labores y se quedaba de supervisor. El Cohen no tenía edad de retiro puesto que el trabajo del levita era más laborioso, y el Cohen tenía que seguir hasta la muerte, siempre que su salud se lo permitiera. Puesto que los Kohanim, o la mayoría de ellos eran observantes de la Torá, su salud se extendía hasta la muerte. Algunos no fueron nada observantes, sino que desecharon la Torá de Yahuwah, y esa fue una de las causas del cautiverio y después la total destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra época. A su tiempo, Moed Strong H 4150. Un tiempo fijado, una cita, una fiesta, temporada, festividad o asamblea solemne, un lugar seleccionado o designado. La raíz de Moed es el verbo yad que quiere decir fijar o designar, como cuando se fija una hora, una fecha o se designa el lugar de una reunión. La primera vez que Moed aparece es en Bereshit 1:14, donde las estrellas y los cuerpos celestes son creados para servir de señales a las estaciones Moedim, y separar el día de la noche. Los libros de Moshe frecuentemente se refieren a la tienda de la asamblea. Quizá una mejor traducción de Moed en esos contextos sea lugar de reunión. Moed se usa para referirse a 7 festividades de Yahuwah, Levítico 23:2. El permiso para celebrar la Pascua un mes después, subraya la obligación de mantener esta ordenanza aún en las más difíciles circunstancias. Esta ordenanza y profecía acerca del Mesías fue cumplida cuando él no le quebraron ningún hueso. Juan 19:36. La nube, Yahushua, no solo alumbraba a los israelitas, sino también los protegía, y era una promesa continua de la presencia y protección de Yahuwah. A esta manifestación de la Tiferet de Yahuwah, el profeta Isaías alude en Isaías 4:5. Las 2 trompetas de plata se usaban para coordinar a las tribus en su traslado por el desierto. Para mantener a tantas personas en formación ordenada, hacían falta comunicación clara y control. El toque de la trompeta también recordaba a Israel de la protección de Yahuwah sobre ellos. Estas 2 trompetas simbolizan las futuras 2 casas de Israel. Aquí la Septuaginta es más específica, continúa. Sonarás una tercera alarma y los campamentos al oeste se moverán. Y sonarás una cuarta alarma, y aquellos acampados al norte se moverán. Ellos sonarán una alarma a su partida. El texto samaritano añade aquí las palabras de Devarim 1:6-8. Yahuwah habló con nosotros en Horeb. Él dijo: ustedes han habitado suficiente tiempo junto a esta montaña. Cuando salimos de nuestras casas debemos besar nuestra mano y tocar la mezuzá y mencionar estas palabras: y protege mi salida y mi entrada, en nombre de Yahushua. Esto de los muchos miles de Israel era la realidad en aquellos tiempos, ya que Yahweh estaba cumpliendo su promesa de multiplicidad física. Esa promesa será multiplicada muchas veces en los últimos tiempos. Si tú estás rezagado en la iglesia, te invitamos a que te vengas a Israel, porque con la iglesia no vas a llegar a la meta. Targum Jonathan dice aquí: era cuando el arca salía adelante. Mosé se paraba, con manos extendidas en oración, y decía: levántate ahora, oh palabra de Yahuwah, en el poder de tu grandeza, y que los adversarios de tu pueblo sean dispersos, y haz que tus enemigos huyan de ti. Pero cuando el arca descansaba, Mosé levantaba sus manos en oración, y decía: oh palabra de Yahuwah, vuélvete de la fuerza de tu ira, y regresa a nosotros en la bondad de tu misericordia, y bendice a los millares y multiplica a los miles de los hijos de Israel. Obviamente Yahushua, la palabra de Yahuwah. Targum Jonathan añade que destruyó algunos de los perversos en las orillas del campamento de Dan, con quienes había una imagen fundida. Esta expresión significa los extranjeros, mayormente egipcios que salieron de Egipto con los hijos de Israel cuando ellos salieron, Éxodo 12:38. Pero ahora debido a los cautiverios Israel es totalmente una nación mixta. Mosé había presenciado el poder de Yahuwah en milagros y señales espectaculares, y a pesar de eso en este momento cuestionaba su capacidad para alimentar a los israelitas. Targum Jonathan sigue aquí. Medad profetizó que las codornices serían una ofensa para los hijos de Israel. Ambos de ellos profetizaron: en los últimos días, Gog y Magog con sus huestes vendrán contra Jerusalén, pero por la mano del rey Masías ellos caerán. La lujuria es más que un deseo sexual inadecuado. La lascivia puede ser un deseo no natural o voraz por cualquier cosa, muy común en estos días por el amor al dinero.
Los etíopes, Cusim, son hijos de Cush, significa negro, nieto de Noach por medio de Am. Esto alude a quien debía haber sido la segunda mujer de Mose, oriunda de Etiopía, Noach Zípora, la hija del madianita Yitro, mencionada en Éxodo 2, 16, 21. El Targum nos da una más amplia explicación. Y Miriam y Aarón hablaron en contra de Mose, acerca de la etíope que él había tomado. Pero observen, la mujer etíope no era Zípora la esposa de Mose, sino una cierta etíope, de carne diferente de cualquier otra criatura, donde Zípora, la esposa de Mose, era hermosa y de bello semblante, y más abundante en buenas obras que todas las mujeres de su edad. La revelación de Yahuwah a Mose es algo único, versos 4, 8. Es directa e inmediata. Yahuwah se revela a los profetas de manera indirecta. La lección es clara. Ni aun los profetas pueden presumir que su mensaje sea igual al de Mose. Targum. No así, mi siervo Mose entre la compañía de los profetas, el jefe de jefes de mi corte, fiel es él. El castigo de la lepra afecta solamente a Miriam, pero es importante notar que Aarón es quien confiesa el pecado de ambos. 7 días. Este es el periodo de tiempo prescrito, en Levítico 13, para la primera y la segunda inspección de la lepra por parte de los Kohanim. Ello quiere decir que Miriam había sido sanada en respuesta a la oración de Mose y su limpieza sería proclamada 7 días más tarde. Sobre escupir al rostro como una señal de menosprecio, ver Devarim 25, 9. El desierto de Parán se encontraba inmediatamente al sur de la región reclamada por la tribu de Yehuda, por lo que las historias de los Caps 13 y 14 tienen lugar mientras se preparaba una invasión de la tierra prometida desde el sur. El informe pesimista no era fiel y desacreditaba la capacidad de Yahuwah para librar a su pueblo del peligro. Ver nota en Bresite 6, 4. Targum. Vamos a nombrar un rey sobre nosotros. Yahoshua significa Yahuwah salva, prototipo del Mesías, y es de la tribu de Efraín y Caleb de la tribu de Yehuda. Ellos representan las dos casas de Israel, fueron los únicos que al regreso de espiar la tierra dijeron que la podían tomar y no murmuraron contra Mose. Ellos dieron un buen reporte, igual que en los días de hoy Efraín presenta al Mesías y Yehuda presenta la Torá, dos fieles siervos. La decisión de la asamblea de ejecutar a Yahoshua y Caleb no se lleva a cabo debido a la intervención de Yahuwah. Son ejecutados por Yahuwah los otros 10 enviados, mientras Yahoshua y Caleb conservan la vida. BB 35, 38. Aquí tenemos la pluralidad, la ejad de Yahuwah. Yahweh y su palabra, la cual es Yahushua. Esta gente miserable solo un tiempo antes, que contaban con la omnipotencia de Yahweh estaba con ellos, no quisieron ir a conquistar la tierra y estuvieron de acuerdo con aquellos que trajeron un mal reporte. Ahora se imaginaban que sin Yahuwah con ellos lo podían hacer, la perpetua condición del hombre que desobedece a Yahuwah. Todos los que vengan a Israel, ya sean Efraín, Yehuda o Gerim / extranjeros, tienen que venir a la Torá. No se puede ser Israel y establecer sus propias reglas, por tanto, la iglesia no es ni será Israel. Israel espiritual no existe. Yahuwah no cambia, hoy él le da la misma importancia para guardar el Shabbat. Ver la importancia del Shabbat. Este ejemplo parece haber sido puesto aquí para poder explicar los versos 30, 31, actuó presuntuosamente, de forma altiva. Para que los mires a la hora de vestirte y recuerdes todos mis mitzvot para hacerlos. Korah y sus asociados habían visto las ventajas del sacerdocio en Egipto. Los sacerdotes egipcios tenían grandes riquezas e influencia política, algo que Korah deseaba para sí mismo. Korah pudo haber asumido que Mose, Aarón y sus hijos estaban tratando de hacer del sacerdocio israelita la misma clase de máquina política. Él quería ser una parte de ella. No comprendió que la ambición principal de Mose era servir a Yahuwah y no la de controlar a los demás. Hay muchos de ellos hoy día. A pesar que Mose era su libertador y regidor, aún, lejos de oprimirlos, él no había impuesto el más pequeño impuesto, ni tomado como regalo tanto como un asno. Se parecerán a Mose en su carácter íntegro los modernos pastores y autonombrados rabinos que siempre están oprimiendo al pueblo. ¿Serán estos siervos de Yahuwah, o de su propia bolsa? Los rebeldes, con todo lo que les pertenecía, eran cosa maldita, dada a destrucción. Levítico 27, 28, 29.
Josué 7, 13, 15, 23, 26. Al pueblo le estaba prohibido tocar nada que perteneciera a ellos, para que pudieran entrar en una protesta solemne contra su perversidad, reconocieran la justicia de su castigo, y expresaran su temor de estar envueltos en ello. Wein Beria Yibra Yahuwah. Y si Yahuwah crea una creación, o hace tal cosa como nunca ha sido hecha. Parece que ellos se creyeron que Mosé y Aarón habían usado alguna astucia maliciosa en esto y que el terremoto y el fuego eran artificiales, porque si hubieran discernido la mano de Yahuwah en este castigo, ellos no hubieran tentado la ira de Yahuwah en el mismo rostro de la justicia. Y ellos absurdamente imputaron el castigo a Mosé y a Aarón, ellos inicuamente llamaron a las personas que murieron en la rebelión, el pueblo de Yahuwah. Otra vez vemos la mortandad como un castigo de Yahuwah sobre un pueblo que tarda en aprender una serie de lecciones vitales. El incensario como un medio de expiación en manos de Aarón se aviene aquí con lo que fue el origen de la disputa inicial. Yahuwah honró la legítima ofrenda de Aarón en contraste con los que había castigado antes, quienes habían ofrecido incienso sin autorización. Se confirma enérgicamente el ministerio de Aarón. Este hecho fue tan incuestionable milagroso, que no podía quedar alguna duda en las mentes del pueblo, o los jefes envidiosos, del nombramiento divino de Aarón. Y había no solo capullos sino flores y almendras maduras en el cetro al mismo tiempo, cual nunca fue el caso con ramas en el estado natural y curso ordinario. Esto evidentemente probó el milagro, y quitó la sospecha de fraude cual tan inicuamente fue sugerida. Para un cetro o vara de mando, resumir su vida vegetal, era considerado una absoluta imposibilidad entre los antiguos. Esta circunstancia añadió para confirmar la veracidad. En años regulares leer con parsa 40, en años bisiestos leer por separado moriremos, Gawanu, expiramos, significa no tanto simplemente morir, como sentir una gran dificultad al respirar, cual produce asfixia, y al fin la muerte. El término pacto de sal es indicativo de la naturaleza eterna de la relación entre sus hijos y Yahuwah. Cuando escuchamos el término sal, el entendimiento es que las cosas a las que Yahuwah se dirige son eternas, duran, nunca cambian, y son para siempre. Todos los pactos de sal entonces son eternos, y están eternamente presentes en los hijos e hijas de Israel, no importa dónde se encuentren, y sin importar si hay o no hay un templo físico en pie en el monte Moriah. Este verso y del verso 8 al 19 son usados por pastores cristianos y rabinos para arrancarle diezmos y contribuciones a sus ovejas. Estos pastores y rabinos están en un gran pecado, porque dice claramente que estas ofrendas son para Aarón y su descendencia como ley perpetua, pero estos pastores y rabinos no son hijos de Aarón y están mintiendo para lucrar. Este verso también es utilizado para hacer fiesta con el dinero de las ovejitas. El pastor y el autonombrado rabino ilegalmente cogen el diezmo y de ahí le da el diezmo en la denominación. Pero ninguno de ellos son hijos de Leví. Ver estudios sobre los diezmos. El diezmo fue instituido para los que servían en el Mishkan y después el templo, esto es, la tribu de Leví y los hijos de Aarón. Israel está disperso y la tribu de Leví no es identificable, tampoco hay templo. La roca era el Masiaj Yahushua, 1 Corintios 10, 4, y Mosé no solo la golpeó, sino lo hizo 2 veces, desobedeciendo a Yahweh quien dijo que le hablara a la roca. Quizás fue una mala interpretación de Mosé por estar bajo la presión de Israel murmurando constantemente, pero pecado es pecado, en ignorancia o voluntariamente. Este fue el pecado que Mosé cometió y por el cual no pudo entrar a la tierra. Yahuwah le dijo que le dijera a la roca, pero él golpeó la roca no una vez sino 2. En su ira contra el pueblo, desobedeció a Yahuwah. Ver Devarim 32, 51, 52. Hay muchas profecías contra Edom, los hijos de Esaf, Isaías 34, 5, 6. Jeremías 49, 7, 18, Ezequiel 25, 13, 35, 1, 15. Joel 3, 19. Amos 1, 11. Abdias 1, 1, 21. Malaquías 1, 3, 4, y estas han sido cumplidas. La presente desolada condición de esa tierra es un testimonio de la inspiración de estas profecías. Pero reconocemos a Edom porque es la Roma de hoy, y con el mismo odio hacia los hijos de Israel que antes. Ver los estudios sobre limpio e inmundo.
Ver nota en verso 13. A poner bajo prohibición, o dedicado para destrucción completa. Después de la manifestación de la ira de Yahuwah en contra los hijos de Israel, por causa de sus murmuraciones cuando los espías regresaron al campamento en Kadesh, con un reporte maligno acerca de la tierra. Ellos rápidamente se arrepintieron de su conducta, y presumieron subir a la cumbre de la montaña, buscando entrar en la tierra prometida, pero sin la presencia de Yahuwah, sin el pacto para el testimonio, y sin Moshe ni su bendición. Los Amalequim y los Kenanim bajaron y los derrotaron en Horma. El Salmo 78 nos dice por qué se quejaba Israel. 1. Sus ruajim no eran fieles a Yahuwah. 2. No quisieron obedecer la Torá de Yahuwah. 3. Olvidaban los milagros que Yahuwah les hacía. Yahuwah utilizó serpientes venenosas para castigar al pueblo por su incredulidad y sus quejas. El desierto de Sinaí cuenta con una gran variedad de serpientes. Algunas se esconden bajo la arena y atacan sin previo aviso. Los israelitas y los egipcios las temían mucho. La mordida de una serpiente venenosa significaba una muerte lenta con un sufrimiento intenso. Juan 3, 14, 8, 28, 34. Este verso la Iglesia Católica lo usa para justificar todos sus ídolos, pero fue Yahuwah quien dio esa orden y no se la dio a la Iglesia Católica. Después fue llevada por los israelitas a Canaán, y preservada hasta el tiempo de Hitzquiyahu, quien la hizo destruir porque el pueblo la había comenzado a idolatrar. 2 Reyes 18, 4. ¿Cómo entonces la Iglesia Católica no utiliza este verso en 2 Reyes para destruir sus ídolos? Porque es la iglesia de Asatán, la gran ramera de revelación. Esto es una alusión a la muerte del Masías en la estaca de ejecución. El documento a que se alude nos es desconocido. La cita establece las fronteras de Moab. Los vadís de Arnón, 15 y la pendiente de los vadís, extendiéndose tan lejos como el sitio de Ar, que yace junto al territorio de Moab. Kemosh, el dios nacional de Moab, era adorado como dios de la guerra. Sin embargo, este dios falso no fue de ninguna ayuda a esta nación cuando peleó contra Israel, amo del pueblo. Es evidente que habitando entre idólatras, él tenía algún conocimiento del verdadero Elohai, y era tenido con esa reputación. Por una tremenda interposición de Yahuwah, él no pudo maldecir a los hijos de Israel. Kefa se refiere a esto como un evento histórico, 1 Pedro 2, 15, 16. La doctrina de Bilaam es mencionada en Revelación 2, 14, en alusión al hecho de que por medio de las enseñanzas de Bilaam, fue que Balac conoció la forma en la cual los israelitas podían ser llevados a pecar. Los Goyim saben que a Israel va a pertenecer toda la tierra y en vez de venir a Yahushua Amasiah y unirse, quieren evitarlo a toda costa. Obviamente esto no sucederá, como no fue posible en los tiempos de Balac. El Malach de Yahuwah es Yahushua, esto está explicado en el libro de Bereshit. Bilaam pronuncia varias profecías para los últimos tiempos. Israel será una nación apartada, a los ojos de Yahuwah no pertenece al resto de las naciones. Naciones significa Goyim, así que Israel está separado de los Goyim, tal como es. Aquí nos dice que la promesa de Yahuwah de multiplicidad física será cumplida a su totalidad, no se podrá contar ni aun la cuarta parte de Israel. Aún Israel se encuentra dentro de las naciones, pero está siendo recogido por el Mashiach Yahushua. La Septuaginta dice en este verso: no habrá aflicciones en Jacob, ni la tristeza será vista en Israel. Yahuwah su Elohai está con ellos, las glorias de los regidores están en él. Esto es una profecía para el milenio donde Yahuwah verá a Israel limpio y sin mancha cuando el rey Mesías venga y remueva toda la iniquidad. El término reain lo más probable es que signifique rinoceronte, así llamado por el cuerno en su nariz. En tamaño solo es excedido por el elefante, y en fuerza y poder, inferior a ninguno. Es por lo menos 12 pies de largo, 5 o 7 de alto, y la circunferencia de su cuerpo es igual a su largo. Es particularmente distinguido de los otros animales por la maravillosa arma defensiva que lleva en su nariz, que es un cuerno muy duro, sólido y dirigido hacia adelante. Ni el hechizo, ni la magia, ni la adivinación funcionan contra Israel, puesto que la Torá de Yahuwah prohíbe todas estas prácticas. Israel guarda Torá y es protegido contra ellas. Yahuwah Yahushua está reuniendo a Israel, se levantará como leona para su gloriosa y poderosa entrada en la tierra.
Profecía sobre el rey Mashiach Yahushua que regirá sobre todas las naciones del mundo, su pueblo Israel será aumentado, reunido y recogido, cumpliendo la promesa a los patriarcas, Abraham, Yitzhak y Jacob. Cuando las dos casas de Israel dejen de pelear entre sí y estén reunidas, todo Israel tendrá el ejército con un gran poderío militar para vencer a todos sus enemigos. Yahushua es el león de la tribu de Yehudá, ¿quién se atreverá a incitarlo? Esta promesa en Bereshit 12 es renovada y siempre ha estado y estará en vigor. Estos versos 17, 19 son profecías para el Aharit Yamim, como dicho en el verso 14. La estrella de la mañana es Yahushua de acuerdo con 2 Pedro 1, 19. Y Yahushua destruirá Edom / Roma y será herencia para Israel, y los hijos de incesto de Lot, Moab y Amón. Caín son los hijos de Caín / Caín, los asirios no solo se llevaron a Israel / Efraín cautivos, sino muchas otras naciones. Algunos dicen que esto es China, pero los diccionarios lo describen como Chipre en el Mediterráneo. Una profecía contra Babel, Ibrim significa del otro lado del río. El nombre apropiado al dios principal de los fenicios, Sidonim, es encontrado en muchos lugares en su plural, Baalim, 1 Reyes 18, 18. Jeremías 2, 23. Oseas 2, 17. Baal es identificado con Molech Jeremías 19, 5. Era conocido por los israelitas como Baal Peor, Números 25, 3. De 4, 3, y era adorado hasta el tiempo de Samuel, 1 Samuel 7, 4, y después de eso fue la religión de las 10 tribus que se gentilizaron, convirtieron en Goyim, en el tiempo de Ahab 1 Reyes 16, 31, 33. 18, 19 minutos, 22 segundos. Prevaleció también por un tiempo en el reino del sur o Yahudá 2 Reyes 8, 27, comparar 2 Reyes 11, 18, 16, 3, 2 Crónicas 28, 2. Hasta que finalmente se le puso fin por la severa disciplina del cautiverio, Sofonías 1, 4, 6. Los sacerdotes de Baal eran en grandes números 1 Reyes 18, 19 y varias clases, 2 Reyes 10, 19. Su modo de ofrecer sacrificios es descrito en 1 Reyes 18, 25-29. El dios Sol, bajo el título general de Baal, o Señor, era el principal objeto de adoración de los Kenanim. Cada localidad tenía su especial Baal, y los varios Baalim locales eran así llamados, lo cual significa señores. Cada Baal tenía una esposa que era una reflexión descolorida de él mismo. Esta combinación de pecado sexual e idolatría, como después se supo, fue idea de Bilam, 31, 16. Revelación 2, 14, el mismo Bilam que acababa de bendecir a Israel y que parecía estar de su lado. Es muy fácil entender por qué los israelitas se desviaron. Bilam parecía decir y hacer lo correcto, al menos lo pareció por un tiempo. No fue sino hasta que Bilam ocasionó un gran daño en sus vidas personales y en su nación que los israelitas se percataron de que era un hombre lleno de avaricia, que utilizaba la hechicería y que estaba profundamente metido en las prácticas de religiones paganas. Debemos tomarnos el extremo cuidado con estos nuevos rabinos que predican Kabbalah y Zohar, son lo mismo que Bilam. De la historia de Pinhas se desprende con claridad que cierta ira es adecuada y justificada. Él estaba enojado por su celo de las cosas de Yahuwah. El acto de Pinhas hizo expiación para el pueblo de Israel. El castigo divino cesó. Por causa de esto, sus descendientes llegarían a ser los Cohen Hagadolim de Israel. Fue así a lo largo de la historia del Mishkan del Testimonio. Un nuevo censo para una nueva generación. Ya habían pasado 38 años desde el primer gran censo en Números 1, 1, 2, 33. Durante ese tiempo, cada hombre o mujer israelita mayor de 20 años, excepto Caleb, Yahushua y Mose, habían muerto y todavía la Torá de Yahuwah y el carácter espiritual de la nación permanecían intactos. Números registra algunos milagros dramáticos. Este es un milagro tranquilo pero poderoso que por lo general se pasa por alto. Una nación entera se traslada de una tierra a otra, pierde completamente su población adulta, y aún así se multiplica por la promesa de Yahuwah a los patriarcas, para mantenerse en la senda espiritual correcta.
La proporción de las parcelas dependía del censo precedente. La tierra se dividiría echando suertes, y las heredades se. La intención es subrayar que su padre no era peor que otros miembros de la generación del Éxodo, y no merecía ser privado de su identidad entre los clanes que integraban el pueblo de Israel. Aquí se demuestra que Yahuwah es justo para ambos hombres y mujeres, como demostrado por esta herencia. La petición de las hijas de Tzelofejad se convirtió en Torá para todos los tiempos. Ver notas en capítulo 20. El comienzo de un nuevo mes abre un nuevo ciclo, distinto al semanal. Este también se celebra en el servicio de adoración. Así se dedica a Yahuwah, por medio de un acto de adoración, cada ciclo de tiempo. Ver nota en 28, 6. Yom Teruah, Éxodo 19, 16. Hebreos 12, 19, 1 Tesalónica 4, 16. 1 Corintios 15, 52. Revelación 8, 2 a 9, 14. Tenía lugar en el primer día del mes séptimo. Indicaba una renovación y era seguido por el día de expiación, Yom Kippur, y la Moedim de Sukkot, en el mismo mes. Constituye un prototipo del futuro día del despertamiento de Israel, cuando será inminente el derramamiento de bendiciones sobre la nación. Rosh Hodesh / Luna Nueva es una festividad mensual muy importante y es requerida guardarla. Siendo que los meses eran lunares, la luna nueva marcaba su comienzo. Se presentaban ofrendas, se tocaban los shofarot / trompetas. Salmo 81, 3, cesaba el trabajo. Amos 8, 5. El tiempo puede ser dedicado a la enseñanza de la Torá. 2 Revelación 4, 23. Ezequiel 46, 1, era apartado con gozo. 1 Samuel 20, 5. La fecha de la luna nueva se computaba ya desde una época temprana. 1 Samuel 20, 5. Los astrólogos babilonios se mantenían a la espera de la aparición del astro, para determinar su aspecto. El Sanedrín se reunía 7 veces al año en el día 30 de un mes. Situados sobre las alturas de los alrededores de Jerusalén, unos observadores señalaban la aparición del tenue filo de la luna nueva justo creciente. El Sanedrín pronunciaba la palabra Kudá, dedicado como Kadosh. Así comenzaba el día primero del nuevo mes. Se anunciaba la aparición de la luna nueva mediante una fogata en el Monte de los Olivos. A continuación se encendían fogatas en otras cumbres, y se propagaba el pronunciamiento del Sanedrín con gran velocidad. Yom Kippur / día de expiación. Ver Vayikra capítulo 23, día de ayuno por ordenanza de Yahuwah. Se discute aquí las condiciones bajo las cuales podía ser alguien liberado de un voto. No se ofrece provisión alguna para el varón, aun para aquel que todavía estuviese bajo la protección de su padre. De la misma manera, tampoco se menciona la mujer independiente, que nunca se hubiese casado. Bilam, quien había sido enviado para maldecir a Israel, fracasó en esto por orden de Yahuwah Elohai, pero se quedó entre los Midyanim y los indujo a entrar en correspondencia con los israelitas, para traerlos en asociación con ellos a las orgías licenciosas conectadas a la adoración de Baal Peor. Este consejo prevaleció. Los israelitas tomaron parte en los festivales paganos, y trajeron sobre ellos mismos una maldición. Su apostasía les trajo castigo severo. Pero los Midyamim no habrían de ser dejados sin castigo. Una terrible venganza fue anunciada sobre ellos, donde también pereció Bilaam recibiendo el pago de su perversidad. Midyan era un pueblo nómada que descendía de Abraham y de su segunda esposa, Keturah. La tierra de Midyan quedaba al sur de Canaán, pero grandes grupos de madianitas vagaban a muchas millas de distancia de su tierra natal en busca de pastizales para sus rebaños. Uno de esos grupos estaba cerca de la tierra prometida cuando llegaron los israelitas. Cuando Moshe huyó de Egipto, Éxodo 2, se refugió en la tierra de Midyan. Su esposa y su suegro eran madianitas. Pero a pesar de esta alianza, los israelitas y los madianitas fueron siempre grandes enemigos. Una milagrosa preservación de las vidas de los soldados motivó la presentación de una ofrenda especial a Yahuwah. Su propósito era hacer expiación por los soldados que habían salvado sus vidas. El término expiación se usa aquí con el sentido de pago por el pecado, como en el caso del tributo de Éxodo 30, 15, 16.
La ofrenda era para el Mishkan. 3 tribus, Reuben, Gad, y la mitad de la tribu de Menasé, querían vivir al este del río Yardén, área al oriente del Jordán, en la tierra que ya habían conquistado. Moshe asumió de inmediato que tenían motivos egoístas y trataban de evitar ayudar a los demás a pelear por la tierra que estaba del otro lado del río. Pero Moshe sacó una conclusión equivocada. Esto es lo que todo Israel tiene que hacer ahora, esperar a que todos estemos reunidos y después seremos llevados a Eretz Israel por el propio Mesías Yahushua. No podemos estar haciendo aliyá en la carne. Ningún pecado puede ser escondido, todo pecado persigue a su víctima y la atrapa. Es un mensaje de igualdad en Israel, buen mensaje para la casa de Yehudá, que se despojen de la soberbia, porque para allá vamos con Masías. Por medio de las plagas Yahuwah ejecutó juicio no solo sobre Egipto, sino también sobre sus dioses. El gran dios Nilo quedó contaminado. El mismo faraón que era considerado como divino quedó humillado y su hijo muerto. El sol, el mayor de los dioses de Egipto, se sumió en tinieblas. Eilim. Árboles, estos representan las 12 tribus de Israel y las 70 palmeras, los 70 ancianos que conformarían el Sanedrín. Éxodo 15, 27, echar suerte siempre fue un recurso para los hebreos con la más estricta referencia a la interposición de Yahuwah, y como un método de determinar la voluntad divina, Proverbios 16, 33, y en casos serios de dudas, Esther 3, 7. 1 en la división de la tierra de Canaán entre las tribus, Números 26, 55, 34, 13, Josué 18, 19. 2 en el descubrimiento del crimen de Achan, Josué 7, 14, 18. 3 la elección del rey Saúl, 1 Samuel 10, 20, 21. 4 la distribución de oficios Quanimim en el servicio del templo, 1 Crónicas 24, 3, 5, 19. Lucas 1, 9. 5 sobre los 2 machos cabríos en la festividad de Yom Kippur, Levítico 16, 8. 6 la elección de Matityahu como reemplazo de Yahudá de Keriot, Hechos 1, 24, 26. 116 al oeste del río Yarden era N. 1. Kadesh, en Naftalí. 2. Shechem, en el monte Efraín. 3. Hebrón, en Yahudá. Al este del Yarden eran 1. Golán, en Basán. 2. Ramot Gilead, en Gadi. 3. Betzer, en Reuben. Devarim 4, 41. En los tiempos de hoy, si ese asesino viene con arrepentimiento tesubá a los pies de Yahushua, entonces la sangre derramada de Yahushua hace expiación por él y es perdonado de su pecado. Podemos ver que cada uno tiene su herencia en Israel, el Mashiach Yahushua es el que las distribuirá cuando él junte los 2 palos de Ezequiel 37, mientras tanto no tienes ni puedes hacerte más judío que nadie, solamente dedícate a ser Israel que es la voluntad de Yahuwah en Yahushua en estos momentos. Ningún judío puede demostrar que es judío, yo puedo demostrar que soy yo Israel, ¿cómo? Por la sangre de Yahushua, esa sangre me da ciudadanía física y espiritual en el Israel, Efesios 2. Notas concluyentes en Bamidbar, este libro contiene una serie de las más sorprendentes intervenciones divinas y eventos. Yahuwah aparece en todos lugares y en todas circunstancias, y aún no hay ocasión que no justifique esos despliegues de su misericordia, y en toda relación nosotros percibimos la consistencia de la intervención divina, y el decoro, y la razón de toda la Torá que él estableció.